Traducción. Ariel. Corrección y edición. Carlos, primer corrector. Pretinaverse, detallitos por aquí y por allá. Re, Shiro Ukare Hajimeru Isekai Seikatsu. Recomendación. Lo que sucedió antes del reencuentro. Reinhardt, mis más sinceras disculpas por no haber ayudado en este momento tan crítico. No puedo más que meditar sobre cómo he resultado ser incapaz. Recibiendo las miradas de los presentes en el interior, Reinhardt se disculpó. Al ver al santo de la espada cabizbajo, todos se callaron por un momento. Sería fácil rechazar su disculpa, en contraposición a lo difícil que sería expresar lo que de verdad pensaban. La verdad era que todo este tiempo les habría venido de perla su gran poder, pero Reinhardt había estado desaparecido y aún no sabían dónde había estado. Los presentes no podían evitar imaginar lo bien que podría haber ido la reconquista del ayuntamiento si su gran poder hubiera estado allí. Así que, incluso simples palabras de rechazo, eran incapaces de salir fácilmente de los labios de nadie. No obstante. Subaru, en serio, idiota, ¿por qué no estabas aquí? ¿Qué tan difícil crees que fue para nosotros? Acercándose a ese héroe carmesí, Subaru dijo eso y le dio un pequeño golpe en el pecho. Cuando su puño le tocó ligeramente, Reinhardt, con una actitud como si no pudiera justificarse ante Subaru, apartó la mirada. Ante esa apariencia abatida y cabizbaja impropia de él, Subaru suspiró por la nariz. Subaru, oye, si de todos modos ibas a venir, podrías haberlo hecho 15 minutos antes. Así me habría ahorrado dar un discurso que no encajaba en absoluto con mi carácter. Se supone que ese es tu trabajo. Reinhardt, lo siento. Sin embargo, fue un gran discurso que encaja contigo. Aunque me piden muchas cosas, dar transmisiones que despierten el coraje hasta ese punto no es algo que yo pueda hacer. Tú fuiste la opción correcta. Subaru, entre tú y yo, el papel requerido para esa transmisión es un poco diferente, creo. Ante la amarga sonrisa de Reinhardt, Subaru volvió a golpearle suavemente el pecho y también le dio con el dedo en la punta de la nariz a ese abatido héroe. Subaru, Reinhardt. Reinhardt, sí. Subaru, al venir tú, es como si 100 personas hubieran venido, no, mejor dicho, 1000. Puedo esperar tanto como eso, ¿verdad? ¿Cuento con ello? Reinhardt. Él era una fuerza comparable a 10.000 luchadores. Que Subaru lo valorase como 100 o incluso 1000 personas era irrisorio. Ante la pregunta llena de expectativas de Subaru, los ojos azules de Reinhardt parpadearon. Pero esa vacilación se desvaneció inmediatamente y Reinhardt sonrió. Reinhardt, sí, cuenta conmigo. Si eso es lo que quieres de mí, cumpliré tus expectativas. Subaru, ¿podrías parar de decir cosas que seducirían a las mujeres? En fin. Dicho eso, si alguien quiere decir algo, que lo diga ahora. Viendo que esa incomodidad inicial desaparecía de la cara de Reinhardt, mientras reía, Subaru miró hacia atrás. Observando hacia los que hasta entonces no habían dicho nada, señaló a Reinhardt. Subaru, en estos momentos, el bando que recibe un tratamiento especial sufre mucho más. Además, que el santo de la espada quiera ser regañado es una oportunidad única. Por fin, por fin. Reinhardt. Subaru, después de haberle dicho todo lo que pensamos, podemos continuar con la conversación sobre cómo ayudar a todos. Abriendo su corazón, Subaru habló así. Ante esa actitud, los presentes contuvieron la respiración, a excepción de Otto y Garfield, quienes estaban acostumbrados a las bravuconadas de Subaru y sonreían. Era bueno tener uno o dos compañeros allí para entrever sus verdaderas intenciones. Habiendo dicho eso Subaru, nadie más sintió la necesidad de ocultar sus pensamientos. Después de eso,
Reinhardt recibió protestas, con detalles omitidos, individualmente, y volvieron a hablar sobre cómo liberar Priestella del yugo del culto de la bruja. Sin embargo, aparte de haberse reencontrado con Reinhardt y Otto, no hubo una clara mejora. No había cambiado ni la cantidad de enemigos que debían atacar ni la estrategia de atacar todas las torres de control simultáneamente. Subaru, por cierto, Reinhardt, ¿dónde estuviste y qué hiciste durante este caos? Mientras todos se sentaban a hablar en círculo, Subaru decidió empezar con esa pregunta. Al oír esa pregunta, la expresión de Reinhardt se enturbió. El día de hoy había estado usando bastante esa expresión. Subaru, Felt no está contigo, y hay muchas cosas que quiero oír. Ah, no es que esté regañándote, ¿sabes? Con respecto a eso, con todo lo que ya te hemos dicho, estoy haciendo como si nada hubiera pasado. Anastasio, lo que Natsuki-kun hizo, bueno, eso también me inquieta. Es imposible que Yar Santo de la Espada se asustase y se escondiese, así que no pensé en sodio de eso. Pero me gustaría excusar una razón convincente. Anastasio se unió a la pregunta de Subaru. Mirando cuidadosamente la actitud de Anastasio, definitivamente parecía que había estado recibiendo reportes de Julius. De hecho, según ella misma, justo antes de que empezara la confusión, Reinhardt y Felt se habían puesto en contacto con Heinkel. Que la expresión de Reinhardt se enturbiase al oír esa pregunta parecía demostrarlo. Y al igual que este miembro de la familia Astrea, Wilhelm también era muy ambiguo cuando se trataba de Heinkel. Trataban el tema como Subaru, como alguien que se ha encerrado en su habitación durante 10 años, convirtiéndose en un Nini versión pro, hasta el nivel de ser visto como un tumor por sus ancianos padres. Otto, Natsuki-san ya está soltando delirios raros, así que lo siento, pero, ¿qué hará? Si a Reinhardt-san le resulta difícil decirlo, entonces no me importaría decirlo a mí, pero... Mientras Subaru recordaba fugazmente un especial nocturno de noticias sobre Ikikomoris, Otto intervino con la mano levantada. Dando a entender que sabía lo que había ocurrido, Otto miró con preocupación a Reinhardt. Subaru, y tú viniste junto con Reinhardt, pero ¿acaso también estuviste con él durante el tumulto? Otto, no, nada de eso. Me reuní con Reinhardt-san en el último momento. Pero en general, he comprendido la situación. Reinhardt, gracias Otto. Pero esto es un problema de mi casa. En verdad, es un tema difícil de discutir, pero sería mejor que lo hablara yo mismo. Ante la consideración de Otto, Reinhardt inclinó la cabeza y rechazó su oferta. Miró hacia adelante y se enderezó justo después. Reinhardt, en primer lugar, aunque lo he dicho muchas veces, déjenme disculparme una vez más. Debería haber ayudado desde un principio, pero, durante muchas horas, no pude unirme para ayudar con la situación, lo siento mucho. Recapacitaré profundamente sobre ello. Julius, ya sabes lo que opinamos al respecto. No podemos perdonar todo como si no hubiera sido ningún problema. Sin embargo, te necesitamos para la próxima batalla. Así que, si quieres compensar tu ausencia hasta ahora, entonces hazlo bien en las luchas venideras. Reinhardt, lo haré, Julius. Cuando el culto de la bruja hizo su primera transmisión, Feldsama y yo estábamos en el extremo del Distrito 2 porque nos había llamado el subcomandante Heinkel. Reinhardt, que había empezado a hablar, pronunció subcomandante con voz dura. Se sabía que eran padre e hijo. Pero llamar a su padre por su título era suficiente para darse cuenta de que la relación entre ambos no era una simple relación padre-hijo. Subaru, después de esa pelea y separación de antes, Felt obedeció una convocación de él. Reinhardt, en el fondo, Feldsama también quiso negarse. Sin embargo, él quería hablar sobre un asunto bajo la autoridad del señor Astrea, así que no podía rechazarlo. Desconocíamos qué petición haría. Feldsama y yo nos dirigimos al lugar designado. Subaru, ¿cómo terminó la charla allí? Reinhardt, mis disculpas, pero como ese asunto está directamente relacionado con la selección real,
apreciaría que se me permitiera no dar más detalles. Es suficiente decir que la charla no fue muy bien. El tono de voz de Reinhardt caía y era fácil darse cuenta de que la charla había ido mal. Aunque no fuera así, a Feld le faltaba experiencia en el manejo de emociones negativas. Teniendo en cuenta la naturaleza despreciable de Heinkel, no era difícil imaginar cómo habría sido la charla. En medio de tal conversación, Reinhardt, entonces, el culto de la bruja hizo su primera transmisión. Aunque apenas podíamos creer lo que oíamos, estaba claro que debíamos movernos inmediatamente. En caso de ocurrir una situación realmente grave, mi intención era salir de inmediato. Es por eso que varios súbditos también tenían un método preparado de antemano para llamarme si era necesario. Ese método era lanzar magia al cielo cuando fuera necesario. Esa era la señal. Cuando Siries apareció, las veces que Rachins disparó la señal, Reinhardt se apresuró y apareció en el lugar en no más de 30 segundos. Lo que dijo era cierto. Sin embargo, Reinhardt había oído la transmisión del culto de la bruja y su clara malicia, pero aún así no se movió. No solo no se apresuró hacia el lugar, sino que también guardó silencio durante las siguientes horas. ¿A qué diantre se debió eso? Subaru, cuando hicieron la primera transmisión, tú también debías de saber que le estaban haciendo desde el ayuntamiento. En ese momento, habrías tenido la opción de apresurarte hacia allí. Entonces, ¿por qué no viniste? Reinhardt. No era que lo estuviera regañando. No era esa la intención, pero su voz era dura mientras presionaba por respuestas. Se le ocurrieron muchas cosas. Si antes de la reconquista del ayuntamiento, Reinhardt hubiera aparecido allí, Cruz, que todavía ahora luchaba contra su sufrimiento, no habría recibido daño. Incluso podría haber terminado sin que la pierna derecha de Subaru sufriera su extraño incidente. Aunque no fue intencionado, la mirada de Subaru no era la única que se volvía cada vez más dura. Al recibir esas miradas de todos los presentes, Reinhardt, que hasta entonces había estado hablando con fluidez, nuevamente cerró la boca y bajó la vista con sus largas pestañas y ojos brillantes, titubeando de decir cualquier cosa frente a dichas miradas. Aún así, después de que esos pocos segundos conflictivos pasaran lentamente, las palabras detenidas del héroe volvieron a fluir. Reinhardt, porque el subcomandante Heinkel tomó a Feldsama como rehén. Reinhardt, ese es mi fracaso irreversible. Tomó a Feldsama y puso una espada contra su cuello para detener mis movimientos. Y por eso, no pude actuar. Al decir esas palabras, Subaru entendió claramente por qué se le hizo tan difícil a Reinhardt. La líder por la que debía darlo todo, había sido capturada nada más y nada menos que por las manos de su padre. Humillado y avergonzado, ¿cuánto se había culpado mentalmente Reinhardt? Subaru de entonces, ¿qué significa que ese subcomandante es un peón del culto de la bruja o algo así? Al recibir una confesión tan impactante, Subaru murmuró para sí mismo mientras consideraba los sentimientos de Reinhardt. Esa era una verdad demasiado cruel. El culto de la bruja estaba escondido por aquí y por allá, así que nadie podía saber quién era un cultista más allá de lo que había oído. Pero aparecer así, entre la familia, era algo que no quería ni pensar. Con mayor razón después de haber visto cómo eran otros arzobispos además de Betelgeuse. Porque los seguidores del culto de la bruja eran todos lo peor de lo peor, mera escoria humana. Reinhardt, si fuera así, ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo serían mis sentimientos? Subaru, ¿qué? Sin embargo, ante la conclusión ofrecida por Subaru, la mitad de los presentes parecían convencidos, mientras que Reinhardt respondió como si su mente estuviera abstraída en otra cosa. Al ver esa actitud de Reinhardt, Subaru empezó a sospechar, pero Anastasio, Julius y Otto tenían cara de haber llegado a otra conclusión. Reinhardt, el subcomandante no es un miembro del culto de la bruja. Al menos, en sus comentarios después de tomar a Feldsama, no vi nada que sugiriera eso. Subaru, qué estupidez. Bueno,
Da igual que sea o no estúpido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tomar a Felt como rehén? ¿Qué sentido tiene hacer? Algo así, era lo que Subaru estuvo a punto de decir, pero entonces se dio cuenta. Al ver de reojo la mirada deprimida de Reinhardt y la mirada compasiva de Otto, la conclusión a la que llegó Subaru casi le dio ganas de reír. Pero no podía reírse de eso. No podía. Ya que, las acciones de Heinkel fueron. Subaru, ¿en serio lo hizo porque quería mantenerte allí? Reinhardt. Subaru, cuando escuchó la transmisión del culto de la bruja, se dio cuenta de que la ciudad era peligrosa, así que, para ponerse rápidamente a salvo y protegerse a sí mismo, decidió mantener a su lado al tipo más fuerte del lugar. Reinhardt, el subcomandante dijo: tu preciosa líder y tu padre están aquí. ¿Los abandonarás para salvar a unos bastardos cuyas caras ni siquiera conoces? Subaru, tu propio padre dijo esa basura. Furioso, Subaru golpeó el suelo con el puño. Durante el día de hoy, al igual que esta mañana, se había encontrado varias veces con esta rabia cara a cara. Pero nunca imaginó que se sentiría tan furioso por un oponente completamente ajeno al culto de la bruja. Reinhardt. No supe qué responder. Naturalmente, Feldsama dijo que era un farol, y que como a ella misma no le ocurriría nada, yo debía ir a rescatar a los demás. Aún así, decidí permanecer allí. La culpa es mía. Subaru, ¿por qué? Es obvio para todos quién tiene la culpa, ¿no crees? Reinhardt. Aún así, la decisión fue mía. Los gritos de Subaru no lograron que Reinhardt dejara de sentirse culpable. Alguien tan obstinado como Reinhardt probablemente no cambiaría de opinión, sin importar lo que dijeran. 2. Reinhardt. En cualquier caso, así fue como quedé atrapado en un punto muerto. Lo que pasó después no es nada extraordinario. Incluso después de las siguientes transmisiones, me quedé sin poder actuar. Solo recibí severos regaños por parte de Feldsama. Anastasio. Pero Feldchan no está contigo, ¿está bien? Anastasio preguntó a Reinhardt, quien sonreía amargamente. Mientras hacía una mirada inexpresiva difícil de descifrar, esa chica que estaba acariciando la piel de zorro mostró su preocupación por el estado de Feld, ya que no se había reunido con ellos. Anastasio. Ser rehén así durante horas debe ser agotador mentalmente. Pero como Reinhard Kuhn está aquí haciendo esto, supongo que Yartema ya se ha resuelto. Reinhardt. Sí, exacto. Feldsama está ahora con sus súbditos en un refugio. El subcomandante ha sido arrestado y Feldsama lo está vigilando. Subaru, arrestado. Así que lo atraparon. Reinhardt. Afortunadamente así fue. Pero sin la cooperación de Otto, incluso eso habría sido difícil de lograr, creo. Subaru, ¿ahora mencionas a Otto? Subaru frunció el ceño hacia Otto, quien hasta ahora no había sido mencionado, y entonces, Otto carraspeó ligeramente la garganta para llamar la atención. Otto, eso fue lo que pasó. Aún así, llegué al lugar por pura casualidad. Al llegar a esa escena, pude comprender la situación a grandes rasgos únicamente gracias a que conozco la relación entre ellos tres. Los problemas familiares de los Astreas y la situación con la candidatura real de Feld. Sabiendo eso de antemano, vio a Heinkel manteniendo a Reinhardt en su lugar con Feld como rehén. Incluso alguien con el cerebro adormilado podría entender la situación con tan solo eso. Otto. También entendí que no poder contar con el poder de Reinhardt en la lucha contra el culto de la bruja era el peor de los casos. Al mismo tiempo, me puse pálido y pensé en cómo podría ayudar. Subaru, así que Otto atrajo la atención sobre sí mismo y de alguna forma Feld fue liberada. Así fue como Reinhardt pudo moverse y se las arregló para encontrarnos. ¿Fue eso lo que pasó? Reinhardt, gracias al gran discurso de Natsuki-san, pude saber a dónde debía dirigirme. Ojalá hubiéramos podido actuar antes, pero yo también tenía mucho que hacer. Aunque fue breve, Reinhardt también asintió con la cabeza hacia la contribución de Otto.
Otto, el Salvador en las sombras, había actuado en secreto donde nadie lo esperaba y había salvado la situación una vez más. Garfield, aún así, ¿cómo te han ido las cosas hasta ahora, amigo Otto? Honestamente, caminar por la ciudad con la fuerza que tienes podría considerarse un suicidio. Otto, sobre eso, pasaron cosas buenas y malas. No, mejor les cuento bien lo que pasó. Carraspeando la garganta, Otto indicó el exterior del edificio del ayuntamiento. Otto, esta mañana, tal y como estaba previsto, me dirigí hacia la compañía Muse en solitario para solicitar a Kiritaka-san la reanudación de las negociaciones. Su bando también se había calmado después de una noche, y parecía que se podía obtener una promesa de negociaciones posteriores sin mucho problema. Subaru, parecía, pero... Al decir eso, Subaru imaginó que el culto de la bruja había comenzado su transmisión justo en aquel momento. Sin embargo, Otto volvió a hablar mientras sacudía la cabeza. Otto, en la plaza del Distrito 3, donde se ubica la compañía Muse, el culto de la bruja. Un arzobispo hizo su aparición. Esa figura creó un alboroto, así que el ataque del culto de la bruja fue descubierto. Subaru, un arzobispo del pecado, antes de la transmisión. Otto, sí, exacto, antes de la transmisión. Otto le confirmó al sorprendido Subaru, que se inclinaba hacia adelante. Pero pensándolo bien, eso no era imposible. De hecho, antes de las transmisiones ya habían actuado dos arzobispos del pecado, Siries y Regyeles. Aparte de Capella, que estaba atacando el ayuntamiento, seguramente los arzobispos que tenían tiempo libre habrían hecho alguna otra cosa en Priestella. Subaru, espera, Otto. Otto. Al escuchar cómo había bajado el tono de voz de Subaru, una luz sombría apareció en la mirada de Otto. Esa actitud preocupada suya confirmó los pensamientos que surgieron en la mente de Subaru. Siries y Regyeles se encontraron con Subaru al mismo tiempo, así que quedaban descartados, y Capella había estado participando en el ataque al ayuntamiento. Lo cual significaba que el arzobispo que apareció ante Otto solo podía ser uno. Subaru, el que encontraste por casualidad, ¿podría ser el arzobispo de la glotonería? Otto sí. Él afirmó serlo. No se me ocurre ninguna razón para que mintiese al respecto, así que creo que decía la verdad. Estaba en la plaza, y se presentó como el arzobispo de la glotonería, aunque a mí me parecía un niño. El testimonio de Otto coincidía con lo que Subaru había visto de Royal Fard. No es que quisiera saber cuál era el estándar de selección de los arzobispos del pecado, pero glotonería al menos tenía aspecto de niño, un niño envuelto en trapos de aspecto sucio. Tanto en palabras como en actitud, parecía un niño. Otto, al principio, sin estar seguro de si era un niño abandonado, alguien lo llamó mientras se acercaban. Como estaba haciendo guardia cerca de la compañía Muse, creo que era uno de los escamas de dragón blanco. Esa persona fue la primera en sucumbir ante glotonería. Literalmente, me volví incapaz de moverme. Subaru. Otto, acabó con esa persona así de fácilmente. Parecía surrealista, pero no quedaba más remedio que creerlo. Inmediatamente, más miembros de los escamas de dragón blanco se movieron para rodearlo, pero no acabó nada bien. Palideciéndosele la cara, Otto explicó en voz baja cómo fue ese horrible espectáculo. Glotonería, como si estuviera bailando, simplemente cortó a través de los mercenarios en orden. Lo que era aún más aterrador era la nariz aguda de glotonería. Era un sentido del olfato que nunca perdía la pista de su presa. Otto, al ver esa situación, las personas que había en la calle trataron de huir más rápido que los demás. Sin embargo, ese tipo no lo permitió. No sé exactamente lo que hizo, pero incluso la gente alejada recibió ataques de glotonería. Y lo mismo les pasó a quienes estaban dentro de los edificios. Subaru, ¿qué quería conseguir? Después de preguntar distraídamente, Subaru se dio cuenta de que era una pregunta sin sentido. Los actos del culto de la bruja, los motivos de esos tipos no tenían nada que ver con la razón.
De hecho, Otto giró la cabeza en lugar de responder. Otto, bueno, yo también me lo pregunto. En cualquier caso, se convirtió en una situación desesperada. Incluso aquellos que intentaban huir del lugar, en el momento en que le dieron la espalda, serían atacados. Había pocos allí, pero era un completo callejón sin salida. Si Kiritaka-san no hubiera estado en el lugar, creo que yo tampoco podría haber llegado hasta aquí. Subaru, ¿cómo hizo eso Kiritaka? Otto, para empezar, parece que es una persona precavida. En la oficina del presidente de la compañía Muse, había un pasaje subterráneo oculto conectado al canal. Escapé de allí usando una góndola. Mientras huía vi que la espalda de Kiritaka-san había sufrido un gran corte. Subaru. Otto, desde el distrito 3, fui despavorido, es lo que estoy diciendo. Después de eso, el culto de la bruja hizo su primera transmisión, y se volvió imposible caminar por la ciudad imprudentemente. Vamos, que me moví con cautela por la zona. Entonces finalmente me encontré con ellos por casualidad, en la escena descrita al principio. En otras palabras, por la escena se refería a aquella en la que encontró a Reinhardt incapaz de moverse. Las historias se unían en ese punto, y al mismo tiempo Subaru comprendió que, una vez más, Otto había logrado sobrevivir a duras penas del sufrimiento que se le venía encima. Pero sobre lo que se acaba de oír, Subaru dudaba de. Subaru, ¿por qué Kiritaka llegó tan lejos? Si fue como dijiste, incluso sacrificó su propio cuerpo para ayudar en tu fuga, Otto. Así fue como me pareció a mí. Otto, sí, exacto. Kiritaka-san se sacrificó para que yo escapara. El corte que sufrió al final fue porque me empujó al suelo y me cubrió con su cuerpo. Subaru, ¿por qué iría tan lejos? Subaru prácticamente no tenía ni idea de cómo era Kiritaka, y lo poco que había visto de él fue únicamente cuando le lanzó piedras mágicas, mientras temblaba con cara enrojecida y le gritaba. Naturalmente, Subaru suponía que esa persona era algo más que eso. Pero sacrificar su cuerpo tratando de salvar a un desconocido. Nunca esperó que él fuera tan confiable. Otto, como yo era un cliente invitado a su tienda, podría haberse tratado de su orgullo como comerciante o algo así. Pero en realidad, se trataba de un motivo mucho más importante para él. Uno un poco más fácil de entender. Subaru, ¿más fácil de entender dices? Otto, ¿no te diste cuenta? Es por ti, Natsuki-san. Al confundido Subaru, Otto afirmó firmemente mientras daba esa respuesta. Cuando su nombre apareció abruptamente, Subaru se estremeció. Ante la reacción de Subaru, Otto cerró los ojos por un momento. Otto, ante estas existencias conocidas como los arzobispos del pecado, y viendo a sus propios subordinados caer, Kiritaka-san debió tener un pensamiento sutil. Creo que simplemente se aferró a algún sentido del deber. Entonces el que se convirtió en su esperanza fuiste tú, Natsuki-san. Subaru. Otto, después de los acontecimientos del día anterior, Kiritaka-san ya sabía que estabas aquí, Natsuki-san, y definitivamente también había oído hablar de tu logro de vencer a Pereza. Entonces, sería normal que eso le diera esperanza. Seguramente priorizó salvarme porque él esperaba que me uniera contigo, Natsuki-san, como compañero. La explicación de Otto encajaba perfectamente, y se estrelló contra el pecho de Subaru con un golpe seco. Pero eso, sin embargo, era algo poco razonable. Era consciente de esto, y sin ninguna duda, había decidido cargar con ello. Pero, ¿esto otra vez? Parecía que todos tenían sus esperanzas puestas en Subaru. ¿Realmente confían el destino de la ciudad a mí, alguien tan pequeño, desesperado e inútil? Otto, Natsuki-san, por favor no lo malinterpretes. Una voz llamó la atención de Subaru, quien involuntariamente estaba sonriendo cínicamente. Otto miró al frente, como si estuviera mirando a Subaru. Observó esa expresión rígida de Subaru y se encogió de hombros. Otto, Kiritaka-san también, en su cabeza, debe haber pensado mucho acerca de su papel y responsabilidad con la ciudad.
Soy consciente de que Natsuki-san también está dudando sobre cargar con el destino de la ciudad. Pero, definitivamente, lo que Kiritaka-san confió a Natsuki-san es un asunto un poco más simple. Subaru, ¿qué? Oto, es obvio. En algún lugar de esta ciudad está la mujer que Kiritaka-san ama. Antes de desear el bienestar de la ciudad, seguramente lo que más esperaba de Natsuki-san era que pusiera a salvo a su amada. Subaru. Oto, porque cuando me empujó al suelo, eso es lo que dijo. En resumen, Oto quería decirle a Subaru: te exiges demasiado. Después de haber decidido encargarse del destino de la ciudad solo porque le apetecía y ahora preocupándose por eso, viendo que Subaru sufría bajo todo ese peso, no pudo evitar decir esas palabras. Y esas palabras, más que cualquier otra cosa, apuñalaron fuertemente el corazón de Subaru, que pretendía parecer duro. Subaru se sintió avergonzado de sí mismo y su cara se calentó. ¿Cómo que el destino de esta ciudad? ¿Qué es todo esto de esperanzas y expectativas? ¡Qué estupidez! La ciudad se encontraría a sí misma en el desastre si no la salvaba. Eso era justo lo que él estaba pensando. Pero lo que Subaru tenía que salvar no era una ciudad entera, como expresaban esas palabras duras y superficiales. Después de todo, la ciudad estaba conformada por múltiples personas. Eran esas vidas las que importaban. Y cada una de esas vidas, a su vez, tenía a un ser querido, y era solo cuestión de salvar esas relaciones. Oto, pensar en ello no como salvar una entidad grande, sino como salvar muchas pequeñas partes de un todo, eso alivia un poco tus sentimientos. Subaru, increíble. De algún modo, ese cambio de perspectiva ha abierto mi mente. El apoyo moral de Oto fue tan poderoso, que Subaru se hubiera quitado el sombrero ante él si hubiera llevado puesto uno. La cara de Subaru, que hasta ahora solo había estado mirando el suelo, se enderezó, lo cual alegró a Oto. Anastasio, vaya, parece que tienen una buena relación, ¿eh? Incluso, estoy un poco celosa. Sintiendo una pausa en su charla, Anastasio lanzó esa broma. Sentados, casi mirándose cara a cara mientras hablaban, Subaru y Oto reflexionaron sobre sí mismos. Y luego, mirando de nuevo a todos ellos, Anastasio ladeó la cabeza. Anastasio, aún así, a juzgar por lo que dijiste, me pregunto si la compañía Muse está acabada. Oto, realmente no podemos saberlo con seguridad. Solo vi que Kiritaka-san recibió un corte, pero no sé si esa herida era mortal. Julius, ¿no creen que vale la pena intentar determinar por qué haría eso glotonería? Se vea como se vea, me resulta impensable que él causara ese disturbio sin ningún motivo. Julius habló con cara de estar disgustado. Ese tono de voz asertivo se quedó en la mente de alguien. Subaru, no te pongas así de raro, ¿hay alguna prueba de eso? Julius, no puedo afirmarlo categóricamente. Es simplemente mi impresión tras haber cruzado espadas con él en el ayuntamiento. Creo que considerarlo un simple hedonista es un error. En eso Subaru también estaba de acuerdo. No era un simple hedonista, era un hedonista malicioso. Pero esa impresión parecía ser diferente a la que Julius estaba asumiendo. Subaru, según la transmisión, la petición de glotonería no era algo acerca de un espíritu artificial, es posible que fuera a buscarlo. Reinhardt, quizás sí. Sin embargo, la cuestión más importante es si hay de verdad un espíritu artificial. ¿En serio existe una cosa así? Subaru mencionó el único motivo que se le ocurrió, y Reinhardt se unió. Muchos de los que habían escuchado la transmisión deberían haberse hecho esa misma pregunta. Solo Anastasio y Subaru, aquí presentes, conocían la respuesta. Sin quererlo, Subaru miró la cara de Anastasio, pero su expresión no cambió, como era de esperar de su experiencia. Parecía estar diciendo que no tenía intención de ser descubierta. Oto, perdón, solo una cosa. Pero frente a Subaru, que no sabía qué pensar, Oto levantó la mano para llamar la atención.
Con un toque de preocupación en su cara, él dejó escapar un suspiro mezclado con resignación. ¿Y entonces? Otto, en cuanto al espíritu artificial, yo tampoco sé nada al respecto. Pero sobre la otra demanda sobre el libro de la sabiduría que demandó Ira. Otto interrumpió su frase ahí, pero después de un momento de vacilación, Otto prosiguió. Otto, lo siento. Fui yo quien lo trajo a esta ciudad. Related Posts. Una reunión inesperada, una reunión predestinada, una reunión. Revelaciones. Pretinaverse mal. Otto levantó la mano y dejó caer la bomba, hundiendo a todos en la habitación en un estado de shock. La incomprobable existencia del libro de la sabiduría acababa de ser confirmada, y nada más y nada menos que por uno de los suyos. Era natural que estuvieran impactados, siendo Subaru el más sorprendido de todos. Subaru, ¿por qué tienes el libro de la sabiduría? Otto, antes que lo malentiendan, déjenme explicarles. Ciertamente soy quien trajo el así llamado libro de la sabiduría a la ciudad, pero el libro no es mío. También estaba bastante impactado cuando escuché al culto de la bruja solicitándolo. Anastasio, así llama o. Es curioso que lo digas de esa manera. ¿Qué quieres decir? Escuchando la respuesta de Otto al sorprendido Subaru, Anastasio captó la forma en que se refirió al libro y preguntó al respecto. Otto miró a todos los presentes, y... Otto, todos ustedes saben del libro de la sabiduría, ¿no? Simplificándolo, es como los evangelios, de esos sospechosos libros proféticos que los cultistas de la bruja tienen, excepto que este parece ser el original. Escuché que su precisión está en un nivel totalmente diferente. Anastasio, Yar Evangelio original. Puede ser un poco exagerado, pero eso me recuerda a las profecías de la piedra de la historia del dragón. Aunque, claro, su credibilidad, reputación y puntos de vista, tan lejos de ser iguales. Otto, nunca he visto en acción a la piedra de la historia del dragón ni a las profecías del Evangelio, así que no puedo comprobar su fiabilidad. Y me temo que lo mismo ocurre con el libro de la sabiduría. Para cuando lo tuve en mis manos, no eran nada más que restos quemados. Subaru, restos quemados. La descripción de Otto cuadraba con los destinos de ambos volúmenes del libro de la sabiduría en la mente de Subaru. Uno perteneció a Beatrice y se perdió en las llamas del incendio de la biblioteca prohibida. El otro perteneció a Rosbaal, y según dijo Ram, ella lo quemó en los eventos del santuario. Era difícil decir que tanto podía confiar en lo que dijo su creadora, y Kidne, pero si sus palabras eran ciertas entonces ambas ediciones deberían haberse quemado. En ese caso, lo que Otto obtuvo debieron ser sus restos carbonizados. Anastasio. Ya veo. Creo que ya sé por qué Otto Kuhn trajo Yar libro a Priestella. A buscar la ayuda de Dortz, Yar maestro restaurador, ¿no es así? Otto de exacto. Con esa simple respuesta, Otto asintió ante la conclusión de Anastasio. Aunque Julius y Reinhardt parecían aceptarlo con un aire de entendimiento, Subaru parecía confuso por ese término que no había escuchado antes. Subaru, hey, no digan de repente a Vale dejándome fuera de la conversación, que es un maestro restaurador. Anastasio, justo como Yar nombre lo indica, son especialistas en magia de luz que pueden devolver objetos a su estado original. Dortz, quien vive en esta ciudad, es un miembro bastante famoso de su círculo. Con Yar suficiente tiempo, incluso libros aparentemente destrozados pueden restaurarse con excelentes resultados. Otto, logré contactar con el maestro Dortz, y pude darle los restos del libro de la sabiduría. Así que el libro debería estar en su taller en este momento. Con el testimonio de Otto, el paradero del libro de la sabiduría finalmente había sido revelado. Garfield, pero, entonces, ¿en qué momento te encontraste con ese sujeto, amigo Otto? Otto, ayer, después de que las negociaciones con la compañía Muse terminaran. Una vez que todos partieron en diferentes direcciones, visité al maestro Dortz.
Tuvimos una charla privada, y él parecía muy entusiasmado por aceptar el trabajo. Subaru solo podía imaginar la palidez de Otto cuando escuchó las palabras «libro de la sabiduría» durante el caos de hoy. Eso explicaba cómo el quemado libro de la sabiduría había sobrevivido y por qué estaba en la ciudad. Sin embargo, los motivos de Otto aún eran desconocidos. ¿Por qué quería restaurarlo? Honestamente, Subaru no tenía buenas opiniones del libro de la sabiduría. Era un ominoso libro que no solamente estaba relacionado con su creadora, Ikidne, sino con los evangelios que poseía el culto de la bruja. Fue la causa de que Beatrice estuviera atada a la biblioteca prohibida por 400 años, y la razón de que las conspiraciones de Rosbaal causaran tanta violencia en el santuario. Lo cierto era que Subaru se sintió aliviado cuando supo que los libros habían sido destruidos. Otto, no entraré en detalles de cómo lo adquirí o por qué está aquí para ser restaurado. Únicamente intentaba aclarar la existencia del libro de la sabiduría y su ubicación actual. Cualquier cosa fuera de eso es un asunto interno dentro de nuestra facción. Julius, no obstante, ahora tenemos al culto de la bruja solicitándolo como una de sus demandas. ¿De quién crees que es la responsabilidad? Otto, no creo que nada de lo que el culto haga sea responsabilidad de alguien más aparte del propio culto de la bruja. Pero si insistes, tendré que hacer algunos comentarios poco amigables por mi cuenta. Otto se mostró firme enfrente de las protestas de Julius, y este, mirando a Otto desviar su vista hacia Anastasio, rápidamente sacudió la cabeza. Julius, mis disculpas. Dije algo innecesario. Naturalmente, no tengo ninguna intención de culparte. Los crímenes del culto de la bruja serán redimidos cuando les impongamos un castigo. Otto, estoy de acuerdo. Otto asintió ante las decididas palabras de Julius mientras le lanzaba una mirada a Subaru. Sin embargo, viendo esa mirada confidencial, Subaru no pudo decir nada. ¿En qué estaba pensando Otto? Aunque Subaru no tenía intención de sospechar de él, seguía sin tener la menor idea de qué estaba tramando. Observando a Subaru en ese estado, Otto movió sus labios tenuemente como si dijera hablemos más tarde, pero sin emitir sonido alguno. El mensaje fue claro, él explicará todo. En ese caso, sería mejor posponer el asunto por ahora. Reinhardt, ahora que la existencia del libro de la sabiduría ha sido confirmada, tampoco podemos estar seguros de que los espíritus artificiales sean divagaciones de mentes. Con eso establecido, Reinhardt continuó con un nuevo tema. Aunque solo seguía la corriente, ahora que Otto había manifestado algo potencialmente desventajoso para él, no había razón para que Subaru siguiera conteniéndose. Subaru, Anastasia-san. Anastasio, lo sé, lo sé. Bueno, esto no será fácil. Notando a Subaru buscar su consentimiento, Anastasio se quitó la piel de zorro blanco que rodeaba su cuello y la puso sobre la mesa mientras los demás ladeaban sus cabezas ante su decidida expresión. Pero lo que sucedió a continuación hizo que todos enderezaran sus cabezas. Anastasio, no es necesario seguir fingiendo estar muerta como una zarigüeya, Ikidne. Puedes hablar ahora. Ikidne, en mi caso, más que como una zarigüeya, no querrás decir como un zorro, Ana. Siguiendo el llamado de Anastasio, la piel de zorro blanco estiró sus extremidades por voluntad propia. Ante esto, la misma expresión de asombro apareció en los rostros de Julius y Ricardo. Parecía que Anastasio había ocultado la existencia del espíritu artificial Ikidne incluso a los miembros de su propia facción. Ricardo, señorita. ¿No sabías, odio, de este ser? ¿Qué demonios es? Anastasio. Perdón por ocultártelo, Ricardo. A ti también, Julius. Esta chiquilla es Yar espíritu artificial del que estábamos hablando. Su nombre es Ikidne, y ha sido mi cómplice por mucho tiempo. Ikidne. Hola, Ricardo. Sería muy raro presentarme como si nos acabáramos de conocer, cuando técnicamente te conozco desde hace años. Podemos tratarnos como si fuéramos amigos de toda la vida, si tú quieres. Ikidne era excepcionalmente amigable con Ricardo, quien la veía como algo escalofriante.
Ricardo estaba desconcertado por la actitud del zorro blanco, pero el rostro de Julius mostraba una perturbación mucho mayor. Frente al secreto que su líder le había ocultado, sus pupilas vacilaban con una rara e inconfundible consternación. Julius, entonces eso significa que Anastasia Sama es también una usuaria de artes espirituales. Anastasio. No exactamente. No hay ningún contrato entre Kidney y yo. No tengo la habilidad de eso. Además, a diferencia de los espíritus ordinarios, Kidney no puede usar en absoluto. Kidney, exacto, soy tan incompetente como suena. Me temo que soy el espíritu más débil que existe. Tan débil que ni siquiera tú, un caballero espiritual, podías sentir mi presencia. Julius, entiendo. Pero entonces... Las sospechas de Julius fueron descartadas por Anastasio y Kidney a su vez. Pero, más que estar seguro, dirigió su vista hacia Subaru, quien estaba al margen. Había cierta agudeza en aquellos amarillos ojos que le observaban. Julius, ¿por qué parece que Subaru ya estaba al tanto? Ni siquiera yo, como su caballero, lo sabía, así que porque él sí. Anastasio, no es eso. Es... Subaru, es porque ella es un espíritu artificial, justo como mi compañera, Beatrice. Después de escuchar las demandas del culto de la bruja, Anastasia-san me lo explicó. Apenas me enteré hace poco, ambos nos hemos enterado de ello el mismo día. Julius, ella es un espíritu artificial. Anastasia-sama, eso es cierto. Interrumpiendo a Anastasio, Subaru le explicó al estupefacto Julius. Al ver a Anastasio asentir a su pregunta, Julius murmuró ya veo. Y cerró brevemente sus ojos como para asumir todo antes de exhalar un profundo suspiro. Julius, perdón por interrumpirla. Por favor perdóneme por cualquier insatisfacción que pude haberle causado, Anastasia-sama. Estoy profundamente apenado. Anastasio, no tengo derecho a castigarte cuando he mantenido esto en secreto todo este tiempo. Al contrario, yo debería estar pidiendo tu perdón. Julius asintió en la dirección de Subaru y se disculpó con Anastasio. Sin embargo, viendo la disculpa de Julius de reojo, Ricardo tomó a Kidney de la mesa. Ricardo, aún así, eso es muy cruel, señorita. ¿Hace cuánto que nos conocemos? ¿Por qué mantendría algo así oculto de mí? Toy algo erio, eso es todo lo que Samu pa ti. Kidney, agradecería que no me sostuvieras tan fuerte. Incluso en esta forma, sigo siendo bastante quisquillosa con mi pelaje. Y no queremos dañar la adorable apariencia de Ana, ¿verdad? Ricardo, eres bastante elocuente, ¿no? Olvídalo. Lo dejaré pasar esta vez. Después de estirar y apretar hasta el cansancio, Ricardo parecía satisfecho y dejó ir al zorro. Posándose en la mesa, el zorro blanco se escabulló rápidamente hacia Anastasio, envolviendo su cuello y volviéndose inerte una vez más. Habiendo morado ahí por tanto tiempo, fue impresionante lo rápido que podía regresar a su estado inmóvil. Anastasio, bueno, los espíritus artificiales también existen. Dicho esto, del mismo modo que el libro de la sabiduría de Otto-kun, no tengo ninguna intención de entregar a esta chiquilla al culto de la bruja. Subaru, lamento haberlo ocultado. Pero yo estoy en la misma situación. Beako es mi compañera. Ni siquiera dejaré que sostenga las manos de esos lunáticos. Ambos, Anastasio y Subaru, afirmaron sus decisiones de negarse a las demandas del culto. Al escuchar esto, Reinhard asintió, y... Reinhard, lo sé. Por supuesto. No podemos aceptar una sola de sus demandas. Aunque, quizá el de la boda con su novia pueda ser pasada por alto. Subaru, absolutamente no, porque la novia de la que esos bastardos están hablando es Emilia. Emilia Sama fue secuestrada, me preguntaba por qué no la había visto por aquí, y resulta que está en apuros, ¿no pudiste haberlo dicho antes? Reinhard abrió de par en par los ojos, y las impactantes noticias hicieron que los ojos de Otto dieran vueltas como un remolino. Subaru apretó los dientes frente a las reacciones de ambos y prosiguió.
Subaru, lo siento. Fue mi culpa. Observé cómo se la llevaban. Pero, ya que están hablando sobre una boda, creo que no han hecho nada aún para lastimarla. Así que tenemos que llegar ahí, matarlos y traerla de vuelta. Definitivamente, definitivamente. Reinhardt, sí, lo haremos. No podemos permitir esto en absoluto. El mero hecho de recordar a Aregye les hacía surgir una hirviente furia en el interior de Subaru, y apoyando esa indignación, Reinhardt ratificó su intención de luchar. Era un aura tan confiable que era aterradora. Sin lugar a dudas, su presencia era tremendamente tranquilizante. Y, con eso en mente, Subaru dirigió su mirada hacia un extremo de la habitación hacia el hombre que se había mantenido fuera de la conversación hasta el momento. Sentado allí, apoyado en la pared, su expresión estaba oculta tras su casco. Subaru, oye, Al. Deberías opinar también. No has dicho ni una palabra desde el final del discurso. Nuestra arma más letal se retrasó por culpa del tipo que trajiste. Será mejor que hagas algo para compensar eso. Acercándose, Subaru le habló al cabizbajo Al. Y, suspirando ante la falta de respuesta, Subaru mencionó al padre de Reinhardt Heinkel. Heinkel había secuestrado a Feld, y efectivamente inmovilizó a Reinhardt. Amenazar con un arma a una de las candidatas de la selección real, no solo era una traición al reino, sino que era algo mucho más nefasto que la infamia. Normalmente, era imposible que el infractor pudiese escapar a la pena de muerte después de cometer un crimen tan atroz. No obstante, ¿cómo manejaría Reinhardt esta situación? Por lo menos, Subaru no podía deducirlo mirando el perfil de la expresión de Reinhardt. Al, lo siento, pero me voy de aquí. Subaru, Quizá distraído con los pensamientos de Reinhardt, Subaru no reaccionó hasta que Al se puso de pie. Apartando su espalda de la pared, Al parecía como si fuera a ignorar a Subaru. Dándose cuenta de esto, Subaru sujetó rápidamente el hombro de Al, obligándolo a encararlo. Subaru, espera, ¿te vas? ¿De qué estás hablando? Ahora mismo, necesitamos a cada luchador que podamos conseguir, ¿y tú quieres marcharte? ¿Estás loco? Al, loco o lo que sea, el único demente serías tú por contarme como un luchador desde el principio. Si tomaras a cualquier sujeto al azar en los refugios, con algo de experiencia en peleas, seguro que lo haría mucho mejor que yo. Así que no importa si me voy. Subaru, sí que importa, no me vengas con esa actitud de mierda, ¿qué te sucede de repente? Si tienes algo que decir, dilo. Al, tú eres la única persona de la que no quiero escuchar eso, colega. Quitándose el brazo de Subaru de encima, la penetrante mirada de Al lo atravesó desde su casco. Esa mirada indescriptible, y ese tono impropio provocaron un escalofrío en la espalda de Subaru. No era hostilidad ni deseo de asesinar, pero seguía siendo un sentimiento igual de fiero. Subaru sintió como si antes hubiera visto ese inexplicable sentimiento en algún lugar, pero no podía recordar dónde o qué era. Y siguió así sin entender mientras continuaban con su disputa, cuando. Mi inspiración está brillando. Escuchen, por favor. Tu mirada hace que el calor aumente en mi pecho. Subaru, cállate. Pete. Subaru por reflejo arremetió contra la feliz e inocente voz que salió de la nada, cuya dueña saltó ante ese grito y cayó extravagantemente sobre la mesa detrás de ella. Rodando, gimiendo y lamentando, era una chica de piel morena. Subaru, ¿tú eres, Liliana? Liliana, mi codo, mi rodilla, cada hueso de mi cuerpo que puede ser un hueso está destrozado, todas mis 6 costillas están rotas, sin duda. La que enérgicamente estaba rodando en el suelo enfrente de Subaru era la diva, Liliana. Viéndola ser la misma de siempre, Subaru ni siquiera se molestó en señalar que los humanos tienen más de 6 costillas, únicamente se dio una palmadita en el pecho con alivio. Subaru, estaba bastante preocupado después de que nos separamos, pero me alegra verte a salvo. Es un alivio. Liliana, a salvo, ¿no puedes ver que estoy al borde de la muerte aquí?
¿Cómo puedes mostrarte aliviado enfrente de una damisela en peligro? ¿Qué clase de retorcido humor es ese? Mi inspiración está brillando. Escuchen, por favor, dedos, orejas y ojos. Subaru, sigues muy animada, ¿no? Sentada con las piernas cruzadas en el suelo, rasgueó su laúd lira, recuperándose de repente. Aunque la brusquedad de su recuperación fue bastante inquietante, Subaru se alegró de que estuviera bien. Subaru, pero, ¿por qué viniste al ayuntamiento? En estos momentos es muy peligroso andar deambulando por ahí afuera. Porque yo estoy aquí, ¿acaso no es obvio, plebeyo? Subaru, GH. Antes de que pudiera preguntarle a Liliana cómo había llegado aquí ilesa, una arrogante voz respondió la pregunta en su lugar. Junto con el sonido de tacones pisando el suelo, una mujer en un rojo resplandeciente ingresó a la sala de conferencias. Adornada de rojo de pies a cabeza, vio a todos en la habitación con sus ojos rojos sangre. Parece que todos los extras están reunidos. Es bueno que ustedes, la chusma, se hayan preparado para la llegada de la estrella. Asegúrense de seguir así en el futuro. Sonriendo de buen humor con el abanico extendido sobre sus labios era Priscille. Su repentina entrada sorprendió a todos, incluyendo a Subaru, aunque el primero en reaccionar fue ni más ni menos que su sirviente, Princesa San. Así que está bien. Estaba muy preocupado porque no podía encontrarla. Priscille, milímetros, en verdad, ¿cuál es el significado de que estés perdiendo el tiempo con estos plebeyos en lugar de servirme? ¿No es tu deber mirar mi figura, escuchar mi voz, inhalar mi esencia y obedecer mis órdenes? Ischalt, mira que hacerme ir a buscarte. Debería haber un límite para tu insolencia. Ischalt, por favor perdóneme, Priscilla-sama. Mientras Priscille regañaba sin piedad a su angustiado sirviente, un niño pequeño con uniforme de mayordomo asomaba la cabeza por detrás de ella, aferrándose tímidamente a su vestido. Parecía que Priscille no solo había salvado a Liliana, sino también a su mayordomo mientras se pavoneaba por una ciudad invadida por el culto de la bruja. Subaru, ¿qué clase de loca audacia es esa? Subaru suspiró ante el límite entre la excesiva valentía y la imprudencia. Al oír esto, Priscille dirigió su mirada hacia Subaru. Cerrando su abanico, se acercó rápidamente a él, y... Priscille, tú, no te muevas. Subaru, achka. Con un soplo de viento, sostuvo la punta de su abanico en la garganta de Subaru. Como siempre, moviéndose a una velocidad increíble, lo alcanzó antes de que los ojos de él pudieran registrar su movimiento. No obstante, como Reinhardt no intervino, Subaru imaginó que no estaba en peligro. Subaru, ¿qué estás haciendo? Estamos teniendo una importante conversación aquí, no tenemos tiempo para... Priscille, bien. Así que esa torpe transmisión de antes era tu voz, ¿no? Subaru, sí, ¿qué pasa con eso? Por muy patético que fuera confiar en la falta de movimiento de Reinhardt como indicador, Subaru eligió replicar a los bufidos de Priscille. Ante esa respuesta, entrecerró los ojos. Priscille, decididamente, no toleraré que otra persona consiga más atención que yo. Por eso, probaré qué tan obviamente superior soy de la gente como tú. Subaru, ay. Moviendo repentinamente el abanico en el cuello de Subaru, lo estrelló contra su barbilla tan fuerte que las lágrimas salieron de sus ojos. Hecho esto, Priscille se alejó de él e imperiosamente se sentó en una de las sillas de la mesa circular. Priscille, qué silla tan inútil. Puedo adivinar lo barata que es con solo sentarme en ella. Haciendo ese mordaz comentario sobre la calidad del mueble, pasó su mirada por las personas sentadas en la mesa. Luego, abriendo sus labios rojos, se dibujó en su rostro una sonrisa espléndidamente desagradable. Priscille, vamos, les permitiré decirme todo sobre la situación actual. Sean buenos esclavos y cumplan sus responsabilidades al máximo. Como recompensa, les ofreceré mi ayuda. Recuerden ser agradecidos. Espere, Princesa San. Ahora que nos hemos reunido, no hay razón para quedarnos aquí, ¿cierto?
Deberíamos irnos de este peligroso lugar y... Priscille, ¿estás insinuando que huya, Al? Si es así, entonces estás gravemente equivocado. Observando a Priscille reclinarse en su asiento como si intentara participar en la conferencia, Al rápidamente protestó. Sin embargo, Priscille le devolvió la mirada, dejando inmóvil inmediatamente a Al dentro de su casco de metal. Priscille, ¿estás escuchando? Soy la única que decidió quedarse en esta ciudad. Y seré la única en decidir si irnos o no. No acepto instrucciones de nadie más. Además, ¿quieres que les dé la espalda a estos tontos rabiosos y huya descaradamente, por quien me tomas? Al. Priscille, todo en este mundo funciona a mi favor. Entonces, ¿por qué debería irme y permitir que continúe este desagradable desastre? Si deseas llamarte a ti mismo mi sirviente, deberías saber eso, Al. Estoy favorecida por la providencia, por lo tanto, mis acciones son la providencia. Priscille estaba decidida. Todos los presentes, sobre todo Al, lo sabían. Mirando a Al bajar su único brazo, el joven mayordomo Shalt, silenciosamente se acurrucó contra él. Y sonriendo irónicamente ante su gesto de consuelo, Al también se decidió. Subaru, Otto, ¿tienes un minuto? Otto, sí, vamos. Mientras informaban a Priscille de la situación actual, Subaru le susurró a Otto. Habiendo anticipado esto, Otto accedió sin un atisbo de sorpresa. Subaru, Garfield, avísame cuando terminen. Dejando esa orden detrás, Subaru abandonó la sala de conferencias junto a Otto. Y tan pronto como salieron, se encararon en el pasillo. Encontrándose con la mirada de Subaru, en los ojos de Otto no había confusión. Sabía exactamente de qué necesitaban hablar. Subaru, ¿por qué demonios estás intentando restaurar el libro de la sabiduría? No, antes de eso, ¿cuándo conseguiste los restos? Otto, fue hace un año, después de haber resuelto los problemas del santuario. Después de que desapareciera la nieve de Emilia-sama, estaba rondando los alrededores del lugar cuando, bueno, no fue exactamente una casualidad. Ramsan me contó lo que había ocurrido, así que buscaba intencionadamente los restos quemados. Subaru, entonces, ¿el que encontraste fue el libro de la sabiduría de Rosbaal? Otto, sí. Fui inusualmente afortunado ya que resultó ser el lugar que quería visitar. Inusualmente afortunado debía ser una referencia a lo usualmente desafortunado que era. Aunque Otto sonreía irónicamente, Subaru no estaba de humor para compartir ese sentimiento. Debido a que las razones de Otto para hacer esto eran todavía un nudo dentro del pecho de Subaru. Otto, sé honesto, Natsuki-san, ¿qué piensas del margrave Mathers? Subaru, de Rosbaal. Mientras Subaru se sumía en el silencio, Otto planteó esta pregunta. Por algún motivo, sonaba relevante para el tema en cuestión y, a la vez, era algo irrelevante. Por un momento, Subaru meditó la pregunta. Subaru, bueno. Creo que definitivamente no podemos bajar la guardia con ese tipo. No después de todo lo que pasó hace un año. Aunque, ahora que sus metas son más claras, y asumiendo que no han cambiado, no lo veo como una amenaza inmediata. De hecho, ahora que nos entendemos mutuamente, me siento como un cómplice. Otto, yo no confío en el margrave Mathers en absoluto. Otto dijo eso, señalando lo ingenuo que era el pensamiento de Subaru. Al oír esto, Subaru abrió los ojos ante la brusquedad de esa declaración. Otto, mencionaste lo que pasó hace un año. Sí, es verdad. Pero él ha estado conspirando desde antes de lo sucedido en el santuario. Emilia-sama y tú parecen ser terriblemente indulgentes con eso. Subaru, no es que lo hayamos perdonado. Todo lo que ese sujeto hace me da ganas de gritar ¡qué demonios!, y aún sigo enojadísimo. Sin embargo, la realidad es que necesitamos la ayuda de ese bastardo. Así que no hay mucho que podamos hacer. Emilia piensa lo mismo. Otto, eso es ser indulgente. Aunque no estoy diciendo que sea algo malo. Otto lanzó una impaciente mirada a Subaru, transmitiendo su urgencia.
En otras palabras, Otto le estaba diciendo que no era lo suficientemente cauteloso. En efecto, Subaru sabía que era algo de lo que tenía que estar al pendiente. Sin embargo, Otto, está bien. La manera en que ustedes dos lo manejan está bien. No hay que cambiarlo. Ya que yo me encargaré de las medidas necesarias. Subaru, ¿medidas? Otto, como el ministro de Asuntos Internos, he tenido bastantes oportunidades de interactuar con el margrave Mathers. Por lo que he podido observar durante el último año, no he advertido ningún signo de confabulación o comportamientos extraños. Aunque eso no signifique que no haya establecido sus planes antes. Podría haber puesto fácilmente alguna clase de activación retardada. Subaru. Subaru cerró la boca. Había entendido las precauciones y el recelo de Otto. Tenía muchas razones para desconfiar de Rosvaal. Solo eran las consecuencias naturales de las acciones de ese hombre, sean buenas o malas. Aunque, en este caso, la mayoría eran malas. Otto, si él sigue cada palabra del libro de la sabiduría y cree que predice el futuro, entonces un vistazo al libro nos dejará saber todo lo que está planeando. De esa manera, podemos tomar las medidas necesarias para evitar cualquier traición en el futuro. Subaru, ¿estás diciendo que quieres restaurar ese libro porque no confías en Rosvaal? Otto, todo lo contrario. Es precisamente porque no quiero desconfiar de mis aliados que debo asegurarme. Por lo menos, quiero garantizar que ningún infortunio vaya a suceder. Así que conservé el libro de la sabiduría con la esperanza de restaurarlo. Me disculpo por no haberlo consultado contigo antes. Otto inclinó su cabeza en señal de disculpa. Sin embargo, frente a él, Subaru sentía que no tenía derecho a decirle nada, así que se mantuvo callado. Las inquietudes de Otto y las acciones que tomó para resolverlas eran cosas que Subaru y Emilia debieron notar. En realidad, los problemas que se tomó para hacer esto fueron totalmente por el bien de Subaru y Emilia. Ahora que se dio cuenta de cómo Otto había estado ayudándolo silenciosamente, Subaru se sintió simultáneamente avergonzado, arrepentido e incrédulo de no haberse dado cuenta de esto. ¿Por qué Otto haría esto? ¿Porque somos amigos? Otto, de todos modos, no te diré el por qué. Es bastante aburrido. Como si hubiera leído la mente de Subaru, Otto contestó. Al haber sido derrotado por el sonriente Otto, Subaru dio un gran suspiro. Subaru, ¿sabes? De alguna manera, parece que todos los que me rodean siempre están intentando ayudarme, incluido tú. Otto, puede ser, pero no era precisamente eso lo que pedías en tu transmisión anterior, Natsuki-san. Y, en todo caso, también pienso que así está bien. Otto se rascó la cabeza, mientras que Subaru chasqueó la lengua y bajó los hombros, un poco avergonzado por sus contemplaciones. Subaru, entiendo. Estoy a favor sobre el libro. Aunque el problema es que esos imbéciles siguen buscándolo. Entonces, ¿qué haremos exactamente? Otto, independientemente de si ha sido restaurado con éxito o no, creo que es mejor que lo recuperemos. Hay una gran probabilidad de que el maestro Dortz salga lastimado, y preferiría evitarlo. Subaru, pero vamos a atacar simultáneamente las 4 torres de control. No tenemos fuerzas de sobra para eso. Otto, aunque no sea un combatiente, puedo arreglármelas perfectamente si viajo a través de los canales. Puede que no lo parezca, pero para que lo sepas, cautivar animales, como dragones de agua, es uno de mis puntos fuertes principales. Poniendo su mano al lado de su boca, Otto debía estar alardeando de su protección divina del lenguaje del alma. En efecto, cuando se trataba de huir, la protección divina de Otto sería muy útil. Además, las principales fuerzas del enemigo estaban concentradas en las torres de control. Asumiendo que no trajeron ningún lacayo extra del culto de la bruja, Otto no debería estar en mucho peligro. Otto, más que preocuparte por mí, deberías concentrarte sobre los equipos de asalto. Tienes que salvar a Emilia-sama, después de todo. Es una gran responsabilidad. Subaru, entendido.
yo mismo tomaré la cabeza de ese imbécil avaricioso. Ese monstruo de pelo blanco que se llevó a Emilia cruzó por su mente. Eso, y el hecho de que era un arzobispo del pecado, significaba que era un enemigo que debía ser derrotado. Otto, ¿regresamos? Ya deberían de estar terminando la explicación. Al ver que Subaru estaba revigorizado, Otto giró la cabeza hacia la sala de conferencias. Pero, al mismo tiempo que Subaru asintió y estaba a punto de ingresar con él. Subaru Dono. Se detuvo al oír que lo llamaban desde la escalera. No había duda de a quién pertenecía esa voz. La persona que estaba arriba, mirándolo con sus severas pupilas azules, era Wilhelm. Subaru, Otto, adelántate. Otto, bien. Continuaremos esto después. Otto regresó a la sala de conferencias mientras Subaru subía las escaleras para encontrarse con Wilhelm, quien lo esperaba en el nivel superior. Tan pronto como estuvieron a la misma altura, Wilhelm le hizo una leve reverencia con la cabeza. Wilhelm, perdón por no unirme a la reunión. Me disculpo por el inconveniente. Subaru, dada la situación actual, nadie te culparía, Wilhelm-san. Por cierto, ¿cómo está Cruz-san? Le dijeron que no estaba bien. O más bien que no solo no estaba bien, sino que estaba en un estado terrible. Como mujer, probablemente tampoco querría que nadie más la viera así. Pensando en el lamentable estado de su pierna, podía imaginar el daño que Cruz debió sufrir. Y solo ese pensamiento le hizo arrepentirse de haberlo imaginado. Ante la pregunta de Subaru, Wilhelm bajó la mirada ligeramente. Wilhelm, Cruz-sama pidió hablar con usted, Subaru Dono, ¿le importaría acompañarme? Subaru, ¿Cruz-san lo pidió? Sí, por supuesto que iré, pero es apropiado. Wilhelm, es lo que ella desea. Aunque a Ferris no le hará ninguna gracia. Subaru, supongo que no. Ferris probablemente tendría algunas amargas palabras para decirle a Subaru. Después de todo, los únicos que se enfrentaron a Capella en el último piso del ayuntamiento fueron Subaru y Cruz, y solo Subaru pudo haberla protegido. Wilhelm, si Ferris dice algo irrespetuoso, no lo tome en cuenta, por favor. Y si es posible, perdónelo. En el fondo, él lo comprende. Es solo que está enfrentándose a sentimientos que no puede procesar. Subaru, ver a la persona más importante para él sufrir. Puedo entender por qué quiere maldecir a todos a su alrededor, aunque sea solo para distraerse de su preocupación. Si desahogar su rabia puede aliviar algo de su dolor, ¿quién podría culparlo? Y así, Subaru estaba preparado para asumir algunos de sus insultos también. Wilhelm, por aquí. Sin comentar la respuesta de Subaru, Wilhelm lo condujo hacia el lugar donde Cruz estaba esperando. Tic, tac, el ritmo regular de sus pasos resonó por el pasillo. Y en el camino. Wilhelm, hay algo más que necesito decirle, Subaru Dono. Subaru, ¿de qué se trata? Es algo que no tiene nada que ver con Cruz-san. Wilhelm, es sobre los 2 espadachines que acompañan a los arzobispos del pecado. Sin darse cuenta, contuvo el aliento. Debería haber sido tan obvio. ¿Cómo dejó pasar eso? La herida de Mimi, que no se puede cerrar, infligida por la protección divina del dios de la muerte. Las verdaderas identidades de esos extraordinarios espadachines deberían. Wilhelm, uno de ellos es Kurgan de los 8 brazos. Un formidable espadachín quien fue general del Imperio Boyachia, un hombre que debería haber muerto hace más de una década. Subaru, un hombre que debería haber muerto. Wilhelm-san. Wilhelm, ¿y el otro? Wilhelm interrumpió a Subaru justo antes de que pudiera hacer su pregunta. Detuvo sus pasos, y Subaru también lo hizo. Entonces, Wilhelm le dio la espalda a Subaru, y se hundió en un silencio momentáneo. Subaru dio un paso adelante para mirar el perfil de Wilhelm, pero inmediatamente se arrepintió. No debería haberlo visto. Wilhelm, el otro, es el santo de la espada de la generación anterior, Tearesia Van Astrea.
mi esposa, quien se suponía que había muerto luchando contra la ballena blanca hace 15 años. Subaru. El hecho de que haya podido mantener su voz tan firme, debía ser un ejemplo de la fuerza de su voluntad. Pero cuando Subaru vio la desgarradora agonía que retorció la expresión de Wilhelm, toda esa impresión se desvaneció. Mordiéndose los labios, con la rabia y la pena entrelazadas en sus ojos, una pasión enloquecida contorsionó su arrugado rostro hasta volverlo irreconocible. Bastó un solo vistazo a esa expresión para percibir con claridad todas sus emociones. Subaru, tu esposa y el general del imperio. A menos que sigan vivos. Wilhelm, si eso fuera, no, es imposible. Aunque sea mi esposa o Kurgan, ambos están muertos. Eso no se puede revertir. Los muertos no pueden revivir, pero pueden ser profanados. Subaru, si están muertos, entonces, es algo como la nigromancia. La nigromancia, la magia que manipula a los muertos, es bastante común en los universos ficticios. Obviamente, en lo que respecta a la ficción, la magia que puede devolver a los muertos a la vida también es bastante común. Aunque, nada tan conveniente existe en este mundo. Eso era algo que Subaru había llegado a comprender dolorosamente en los años y meses que había pasado aquí. Wilhelm, los maleficios que manipulan la muerte están prohibidos. No obstante, hubo una vez un ser que realmente los usó. En la guerra demi-humana, la guerra civil en Lugnica entre humanos y demi-humanos de hace algunas décadas, ella fue uno de los 3 enemigos del reino, asociada con los demi-humanos. Subaru, los 3 enemigos del reino. Wilhelm, el héroe demi-humano, Libre Fermi. El gran estratega, Valga Cromwell. Y... Después de detenerse un momento. Wilhelm, la bruja, Sphinx. La abominable existencia que, sin pestañear, derramó cruelmente la sangre de humanos y demi-humanos por igual. La única bruja, además de Satella, cuyo nombre permanece en la historia del reino. Related po Una maldición ineludible. Pretinaverse, abril 25, 2000. Aunque nunca había oído hablar de esa bruja, Subaru se estremeció cuando Wilhelm la nombró. Aparte de Satella, solo conocía a 6 brujas más. Se trataba de las 6 brujas del pecado con las que se encontró en la tumba de Echidne. Que existieran más brujas aparte de ellas, era una noticia realmente devastadora. Subaru, entonces. Wilhelm-san, si esa bruja llamada Sphinx está relacionada con este ataque del culto de la bruja, significa que además de los arzobispos, también debemos combatir contra una bruja. Los enemigos principales eran 4 arzobispos y 2 guerreros de élite. Que una bruja se uniera a sus filas haría que repartir las fuerzas de combate se convirtiera en un asunto realmente desesperante. Ante la preocupación de Subaru, Wilhelm levantó la mano. Wilhelm, mis disculpas, no me he explicado bien. Esa bruja llamada Sphinx dejó de existir en la guerra demi-humana. Es imposible que ella haya podido implicarse en este ataque. Subaru, ¿está muerta? ¿Estás seguro? Pudo fingir su muerte, o tener bastante libertad de acción incluso después de morir de verdad. Esa es la impresión que tengo sobre las brujas. Como Satella, quien aparecería siempre que Subaru violara el tabú, y como Echidne, quien seguía disfrutando de su vida incluso después de morir en su castillo de sueños. Que una bruja hubiera muerto no era garantía de nada. Wilhelm, Subaru Dono, desconozco por qué tiene esa impresión sobre las brujas, pero a Sphinx solo se la llamaba bruja por conveniencia, nada más. De hecho, aunque las fuerzas del reino se referían a ella como tal, la persona en cuestión nunca se denominó así. Subaru, la persona en cuestión, ¿acaso Wilhelm-san la vio en persona? Wilhelm, más de una vez en la guerra civil. El momento que marcó el final de la guerra demi-humana podría haber sido perfectamente la decapitación de Sphinx. Rosbaal,
Bordeaux y su esposa eran personas muy destacadas por esa época. Subaru, Rosbaal. La aparición inesperada de aquel nombre provocó que Subaru abriera sus ojos de par en par. Al ver esa reacción, Wilhelm bajó la mirada ligeramente y se sumió en sus pensamientos. Wilhelm conocía al Rosbaal Dono de hace 2 generaciones. En esos tiempos yo no era muy amigable, pero ella cuidó bien de mí. Subaru, hace 2 generaciones, entiendo. El nombre de Rosbaal se hereda de generación en generación, ¿verdad? Wilhelm, lamentablemente, ella murió poco después de la guerra, y después de eso me distancié del grupo. Para mí, el señor Mathers solo es un conocido de vista, aunque esto no viene al caso ahora. Subaru ahora estaba escuchando historias sobre amistades inesperadas, pero ciertamente eso se alejaba del tema original. Subaru sacudió la cabeza, y Wilhelm se dispuso a continuar su relato. Wilhelm, como iba diciendo, no creo que haya sido Sphinx, sino alguien que ha utilizado un maleficio con efectos similares. Creo recordar que, a los muertos controlados mediante ese método, se les llamaba soldados cadáver. Subaru, ¿soldados cadáver tienen algún punto débil o algo por el estilo? Wilhelm, por lo que sé, permitía controlar el cuerpo del muerto, pero no las habilidades que tuvo en vida. En vez de eso, reflejaba la habilidad de quien los controlaba desde las sombras, humillando a los fallecidos mientras los mantenía vivos en apariencia física. Subaru, pero el de 8 brazos y aquella. No sabía qué decir. Quien se había convertido en soldado cadáver, y cuyo cuerpo estaba siendo profanado, era la esposa de Wilhelm. Wilhelm lo había asimilado, pero Subaru aún dudaba al hablar de ello. Wilhelm relajó amargamente sus labios ante la preocupación de Subaru. Wilhelm, agradezco su preocupación, pero esto es necesario. Sí, mi esposa y Kurgan poseen casi las mismas habilidades que cuando aún estaban vivos, lo cual excede lo que se podía hacer con soldados cadáver. Subaru, entonces, quizás no sean soldados cadáver, ¿no? En ese caso, puede que tu esposa no esté muerta. Wilhelm, mi esposa está muerta. No fui lo suficientemente fuerte. Subaru era el único que se estaba aferrando a una débil esperanza. Las palabras de Wilhelm destruyeron las esperanzas de Subaru, quien no encontró palabras para responder al perfil del viejo espadachín. Wilhelm, incluso en ese entonces, muy raramente hubo algo que pudiera ser calificado como algo más que un simple soldado cadáver. Desconozco si eso se debía a falta de aptitud para usar ese método u otro factor, pero lo que sí sé es que debemos considerar la fuerza de esos 2 enemigos como una amenaza. Subaru, ¿conoces alguna manera de derrotarlos? Wilhelm, destruyendo completamente el cuerpo o quitarles de un tajo la marca de maldición que se encuentra en algún lugar del cuerpo. Al hacerlo, el soldado cadáver volverá a ser un simple cadáver. Son las únicas maneras. Era difícil escuchar la voz pensativa de Wilhelm, tratando de averiguar qué debía hacer, y llegando a conclusiones con mucho esfuerzo. Su voz inestable, su puño cerrado, sus ojos apretados no estaba escondiendo nada. Wilhelm, me disculpo por retenerle tanto tiempo. No podemos hacer esperar más a Cruz-sama. Venga por aquí. Wilhelm giró su espalda y señaló la puerta de la habitación a la que se dirigían, la cual estaba en la parte más interior del 4º piso y tenía una placa estropeada que ponía salón. Cruz, que había llamado a Subaru, estaba dentro. Pasando por el lado de Wilhelm, Subaru se dirigió hacia la puerta escuchando sus propios pasos. El recorrido hasta la puerta se sintió terriblemente eterno. A Subaru le parecía que las suelas de sus zapatos se quedaban pegadas al suelo y no lo dejaban avanzar, pero era claramente consciente de que todo eso era producto de su propia debilidad. Subaru, soy yo. Natsuki Subaru, ¿estás aquí? Cruz-san. Subaru llamó a la puerta y habló tan suave que se preguntaba si le habrían oído al otro lado. Luego de un momento de silencio, la puerta fue abierta lentamente desde el otro lado. Ante él, apareció el rostro de Ferris, pero su apariencia era completamente distinta. Ferris, Subaru-kyun. Tenía los ojos hinchados y rojos de llorar, y su castaño pelo estaba completamente desarreglado.
A juzgar por la sangre ajena que manchaba la blanca piel de su cuerpo, parecía que él no había tenido tiempo para limpiarse. Además, la sangre de su mejilla y cuello aún estaba fresca. Ante ese aspecto tan miserable, Subaru contuvo el aliento inconscientemente. Subaru, me han dicho que Cruz-san me ha llamado, así que... Ferris, sí. Entra, ella está en la cama. Te ruego que no hagas ninguna imprudencia, por favor. Su voz era firme y con algo de odio al final de la frase. Sin embargo, era obvio que ese odio no estaba dirigido a Subaru, sino hacia todo. Ferris estaba sometido a una furia que no sabía hacia dónde dirigir, haciendo que odiase a todo el mundo. Con un suspiro, Subaru siguió a Ferris hacia el interior de la habitación. Aunque lo llamaran salón, no era demasiado espacioso. Largas mesas y sillas se encontraban dispuestas en 2 filas, y, más atrás, la pequeña sala estaba dividida por un umbral. Había una cama al otro lado. Y en esa tosca cama, ella estaba tumbada. Cruz, Sodio Suki-sama. Cruz, despierta, advirtió que Subaru entraba y lo llamó por su nombre. Al escuchar la voz de Cruz, el cuello de Subaru se tensó. Prepararse, fingir estar tranquilo, decir palabras tranquilizadoras y ni siquiera era capaz de hacer cosas tan simples. Cruz, el aspecto que tengo es desagradable. Mis disculpas. Subaru, no es eso. En absoluto. Percatándose de la tensa expresión de Subaru, Cruz se disculpó con tono letárgico. Ante la triste actitud de la mujer frente a él, Subaru pronunció unas vagas palabras. La sangre de Capella y su maldición dejó a Cruz en un estado lamentable. Unas venas ennegrecidas brillaban en su cuello, en el dorso de sus manos y pies, y en toda la piel que era visible. No era difícil imaginar que también le ocurría lo mismo a la piel oculta bajo la fina manta y la ropa que la cubría. Aquellos negros vasos sanguíneos palpitaban en lugar de circular sangre, como si una serpiente se retorciera, estrangulando el delgado cuerpo de Cruz. Esa piel, antaño blanca, ahora estaba terriblemente profanada. Naturalmente, el daño no solo era del cuello para abajo. El inteligente rostro de la elegante Cruz, que recordaba a una larga espada desenvainada a su lado izquierdo, mostraba manchas desfigurantes. En cambio, el lado derecho mantenía su belleza. Eso enfatizaba el contraste entre ambos lados, e hizo más evidente la injusticia de que una persona noble fuese profanada. Y un parche cubría su ojo izquierdo, como para ocultar algo de un aspecto difícil de imaginar. Subaru, ¿esto es la misma maldición de la sangre de dragón que me echaron a mí? Si fuera exactamente lo mismo, entonces esto no sería tan cruel. Y conociendo a Cruz Karsten, las preocupaciones de Subaru no acabarían ahí. Subaru bajó la mirada hacia su propia pierna derecha. Al igual que la piel de Cruz, estaba cubierta de venas oscurecidas. Sin embargo, a pesar de su terrible aspecto, la pierna de Subaru no tenía ningún otro problema. No había dolor ni inflamación de ningún tipo. Pero el caso de Cruz era claramente diferente. Le costaba respirar, y suspiraba cada vez que sus venas pulsaban, como para aguantar el dolor. Subaru, Ferris. Como diciendo, no puedes curarlo, Subaru miró al mejor Sanede del reino. Sin embargo, ese breve pensamiento de Subaru solo sirvió para lastimar aún más a Ferris, que apretaba los dientes, impotente. Ferris estaba mordiéndose los labios e hiriendo sus propios brazos con sus uñas, comprendiendo su falta de poder y más consternado que nadie. Sabiendo qué relación tenían esos dos, Subaru no tenía motivos para dudar de que Ferris ya había intentado todos los métodos que se le ocurrieron. Subaru, Cruz-san, ¿por qué me había llamado en una situación tan dolorosa? Subaru creía que él tampoco podía hacer algo al respecto. Tal vez ella quería decirle algo, como pedir venganza contra Lujuria por haberle hecho esto. Quizá incluso tenía algunas palabras de resentimiento contra Subaru. Incluso si ella le insultara o le maldijera, él lo aceptaría. Al oír la pregunta de Subaru, Cruz abrió la boca como si eso le resultara doloroso. Con sus 5 sentidos concentrados en aquellos labios, sin siquiera ignorar el suspiro que dio Cruz, Subaru se concentró y escuchó. Y entonces,
Cruz, ¿estás bien? Me alegro. Subaru. Cruz, me dijeron que al igual que yo también fuiste maldecido. Subaru sintió que Cruz se quitó un peso de encima cuando dio ese suspiro de alivio. Al mismo tiempo, se dio cuenta de los verdaderos sentimientos de su propio corazón, y se sintió tan furioso por su propia estupidez que quería morir. Él había pensado que sería más fácil ser criticado. Había dudado de la integridad de Cruz y había olvidado que ella tenía un corazón noble, cuando en realidad ella solo había estado preocupada de que Subaru estuviese pasando el mismo dolor que ella. Subaru, lo siento. Lo siento. Cruz-san. Dudé de su corazón, sufriendo tanto dolor, sin poder sufrir ese dolor en lugar de ella. Todos esos sentimientos estaban mezclados en la voz que Subaru forzó a través su garganta. Inconscientemente, Subaru extendió sus manos y tomó la mano que Cruz tenía débilmente sobre su estómago. Aquellos vasos sanguíneos negros no tenían ninguna textura en especial. Que la sensación de la piel no cambiara con esta terrible apariencia era aún más lamentable. Pero Cruz, Subaru, ga. El repentino suspiro de Cruz y el ruido de dolor en la garganta de Subaru se superpusieron. Se sintió como si hubiera agarrado un hierro al rojo vivo. Inmediatamente, Subaru liberó la mano de Cruz y miró su propia palma. La erosión negra se extendía por ella. Subaru, ¿qué? Ferris, déjame ver, Subaru-kyun. Agarrando la adolorida y gimiente mano de Subaru, Ferris inspeccionó la erosión. La luz de su curación iluminó en el lugar, pero ni el dolor ni la afección parecían desvanecerse. En vez de eso, Subaru, Ferris, la mano de Cruz-san. Ferris, La mirada atónita de Subaru obligó a Ferris a mirar en la misma dirección. Y cuando sus ojos amarillos vieron lo mismo que Subaru, también mostraron una expresión de asombro. Subaru había tomado la mano izquierda de Cruz, en la cual la erosión había disminuido ligeramente. Al ver ese cambio, y bajando la mirada hacia su propia mano derecha, Subaru pronunció lo que pasaba por su mente. Subaru, no jodas, se pasó del cuerpo de Cruz al mío, ¿en serio? Era lo único que se podía inferir. La interacción que hubo entre sus manos era directamente restarle a una y sumarle a otra. No había razón para dudar que la maldición hubiera pasado del cuerpo de Cruz al de Subaru. Ferris, pero ¿por qué a mí no me ha pasado nada? Examiné el cuerpo de Cruz-sama, la he tocado muchas veces desde que di yo. Ferris sacudió la cabeza ante la teoría de Subaru. Lo que Subaru vio en su rostro no era alegría por encontrar una posible cura, sino sospechas de que la teoría fuera falsa. Sin embargo, los sentimientos de Subaru eran completamente diferentes. Ferris, no puedo hacer que Cruz-sama se sienta mejor. Subaru, entonces, voy a probarlo una vez más. Haciendo a un lado al abatido Ferris, Subaru se paró una vez más junto a Cruz, quien no era consciente de lo que acababa de ocurrir, y aún dirigía una mirada penetrante a Subaru mientras él se le acercaba. Con tal de no tener cara tensa ante esa mirada tuerta por el parche en el ojo, Subaru respiró hondo. Para comprobarlo de nuevo, Subaru rozó ligeramente la mejilla de Cruz. Subaru, G.U.H.A. Inmediatamente después, el cerebro de Subaru fue apuñalado, por un dolor como si sus venas se llenaran con magma. La maldición en el cuerpo de Cruz fluyó hacia él a través de sus dedos y quemó sus sentidos. Subaru, ga. Sintiendo dolores punzantes difíciles de soportar, a Subaru se le escapó un fuerte grito y su cuerpo se echó hacia atrás, tanto que cayó hacia atrás y la mano que estaba tocando a Cruz se alejó. Subaru, uf. Sus pulmones se estremecieron y sus globos oculares se estrecharon. Como un pez fuera del agua, Subaru tomaba oxígeno desesperadamente. Ferris, Subaru-kyun, ¿estás bien? Al ver que su respiración empezaba a normalizarse, Ferris le habló a Subaru, cuyos sentidos apenas daban abasto para darse cuenta de lo duro que estaba el suelo en el que había caído, y empezó a levantarse con notoria dificultad. Y mirando el rostro de Cruz, que seguía tumbada en la cama, Subaru, ¿ha funcionado, Ferris, aunque solo fuera un poco? Ferris, Tras comprobar cómo estaba Cruz,
Ferris volvió a tomar asiento. Él también lo veía. La mejilla que tenía la erosión ahora tenía un aspecto ligeramente mejor. Si un tratamiento como este era posible, entonces salvar a Cruz también era. Cruz, no lo haga, Natsuki-sama. Subaru se puso en pie para intentarlo una vez más. Pero Cruz lo detuvo. Al no entender lo que significaban esas palabras, Subaru preguntó. Subaru, ¿no lo has notado? Tu mano ha... Cruz, ¿mi mano? Al oír esto, Cruz se miró la mano. Y entonces, finalmente notó el cambio. Al igual que en la pierna derecha, las venas ennegrecidas que se extendían sobre su piel eran pocas. Si tanto había mejorado, entonces la decisión de Subaru de liberar a Cruz de la maldición sería inquebrantable. Pero había algo extraño. Comparada con la erosión que le había quitado a Cruz, la propagación en Subaru había aumentado mucho más. Tanto la mano izquierda como la mejilla de Cruz habían dejado de estar tan ennegrecidas gracias al toque de Subaru, pero a cambio, la piel del brazo derecho de Subaru se había oscurecido completamente hasta la parte anterior del codo. Las cantidades, claramente, no eran equivalentes. La relación de transferencia de la maldición no fue 1 por 1, sino más bien un 10 por 1. Subaru, pero, aún así... Si eso era o no razón para dudar, era un tema aparte. Subaru sintió dolor al momento de la transferencia, pero una vez el cuerpo de Subaru aceptó la maldición, esta no parecía lastimarlo en absoluto. Comparado con el constante sufrimiento infernal de Cruz, Subaru solo sentía dolor por un momento. Además, entre que lo sufriera una mujer o un hombre, era obvio quién debía soportar la fealdad de esta maldición. Si era para salvar a Cruz, a Subaru no le importaba que su brazo o pierna derecha se oscurecieran. Cruz, Natsuki-sama, no lo haga. No puedo aceptarlo. Subaru, no digas tonterías. Solo pica un poco, no hay problema. Si lo comparamos con hacerme un tatuaje para presumir y arrepentirme después, esto es como ensuciar un cuerpo que ya estaba sucio. Además, puedo quitarte el dolor. Es extraño, pero no parece darme problemas. Así que... Cruz, ¿puede garantizar que será así en el futuro? Quizás ambos terminemos incapaces de pelear. En esta situación tan crítica, eso sería un golpe fatal. Preocuparse más por la ciudad y la gente que por su propio cuerpo, esa era la decisión de Cruz. Era muy lógico, pero no todo debía solucionarse de esa manera. Cruz, Ferris, por favor, detén a Natsuki-sama. Ferris, yo. Cruz, por favor. Ahora no soy la única que necesita a Natsuki-sama. Ferris, si Subaru-kyun ha decidido ayudar con el sufrimiento de Cruz-sama. La vacilante decisión de Ferris era que Cruz era la prioridad, y nadie podía culparle por ello. Después de todo, ninguno de los presentes se equivocaba. La noción de que todo lo que no esté mal, está bien, era un error. Cruz no debe permitir que las emociones de un único momento le cieguen. Se lo ruego, Natsuki-sama. Subaru, aún así, quiero hacerlo, Cruz-san. Cruz, ¿acaso no dijo? Déjenme el resto a mí. Subaru, allí. Los suplicantes ojos de Cruz atraparon a Subaru y no le dejarían huir. Esas palabras que daban tanta confianza habían salido de mi boca. Parecía que Cruz le estuviera pidiendo a Subaru que cumpliera su palabra. Cruz, por favor, dígamelo a mí también. Subaru. Cruz, déjame el resto a mí. Una sonrisa adolorida esperaba las palabras de Subaru. Conteniendo el aliento y moviendo la lengua dentro de su boca seca, Subaru cerró sus ojos en silencio. Al no pensar en el futuro y estar únicamente inmerso en lo que tenía frente a él, Subaru había provocado que Cruz dijera cosas innecesarias. Así que, por lo menos Subaru. Cruz-san, descansa aquí, por favor. Cruz Natsuki-sama. Subaru, y déjame el resto a mí. Cruz, sí. Si únicamente se trataba de cumplir el rol necesario y decir las palabras que Cruz quería oír, entonces tendría que hacerlo. Al escuchar las palabras de Subaru, Cruz respiró hondo y pareció relajarse.
Sus párpados se cerraron con debilidad, delatando el gran esfuerzo que había hecho hasta ahora para mantenerse prestando atención. Y dejando salir un suspiro silencioso, Cruz comenzó nuevamente su batalla contra los efectos de la maldición. Subaru, lo lamento, Ferris. Debo irme ya. Ferris, ¿yo qué debería hacer? Habiendo recolocado la fina manta que cubría a Cruz, Subaru, que se había puesto de pie, oyó una débil voz. Era la primera vez que veía a Ferris mostrar debilidad. En el fondo, lo que quería ahora era quedarse junto a Cruz. Pero en la situación actual, la habilidad de Ferris no permitiría tal cosa. Subaru, necesito tu ayuda. No te estoy diciendo que salgas del ayuntamiento, pero si algo pasa, diré que evacúen a los heridos aquí. Si eso ocurre, lo dejo en tus manos. Ferris a quien más quería salvar, y no puedo ayudarla. Subaru, Ferris. Ferris, lo siento. Dije una estupidez, solo dame un momento, por favor. Mientras miraba hacia otro lado, Ferris se sentó en una silla junto a la cama. Finalmente, Subaru palmeó ligeramente su hombro y salió de la habitación. Ento, por favor. Mientras miraba hacia otro lado, Ferris se sentó en una silla junto a la cama. Finalmente, Subaru palmeó ligeramente su hombro y salió de la habitación. Wilhelm seguía esperando en el pasillo, exactamente igual que cuando Subaru cruzó esa puerta. Wilhelm, agradezco de corazón que considerase los sentimientos de Cruz-sama. Wilhelm dijo esto mientras Subaru se le acercaba. ¿Logró oír lo que pasó adentro, o mi cara es como un libro abierto? Subaru, no fue algo tan noble como considerar sus sentimientos, sino que me dio ánimos. En cualquier caso, ¿qué pasa con mi cuerpo? Haber absorbido parte de la maldición de Cruz, y que tuviera menor efecto en él. Y si se remontaba a más atrás, el llamado gen de bruja y el regreso por muerte, todo era realmente vago. ¿Encontraría algún día una conclusión y el motivo de esas cosas? Subaru, dejemos a Cruz-san en las manos de Ferris. Pero cuando todo se resuelva, pienso volver a intentar lo que hice antes. Wilhelm, ¿está bien su brazo derecho? Subaru, no parece muy confiable a primera vista, pero no debería haber problemas si uso mangas largas y guantes. Si es con tal de rescatar a una bella chica, una cicatriz que no desaparece no supone ningún problema. Aunque eso le causara algo de aversión, eso era lo que Subaru pensaba de verdad. Si no había otra solución, tomar completamente la maldición de Cruz también estaba bien, incluso si su cuerpo se volvía negro como el carbón, en cuyo caso, tendría que pedir perdón a Emilia, Rem y Beatrice. Subaru, pero ya hablaremos de eso cuando superemos este obstáculo y sobrevivamos. Wilhelm-san, bajemos. Probablemente estén hablando sobre el plan para retomar las torres de control justo ahora. Probablemente, todos los poderosos que había reunido este bando estarían reunidos allí. Lo que pasaría después dependería de la cooperación y habilidades de los arzobispos del pecado, así como de la ejecución del plan de ataque. Solo quedaban 6 horas para la hora que había fijado el culto de la bruja. Wilhelm, Subaru Dono, tengo una petición respecto a ese tema. Subaru, ¿una petición? Las palabras de Wilhelm detuvieron a Subaru mientras se dirigía a las escaleras. El veterano espadachín asintió con la cabeza, y sus ojos mostraban preocupación hacia su líder, la cual permanecía al otro lado de la puerta que había detrás de él. Wilhelm, si es posible, por favor recomiéndeme para la tarea de subyugar a Lujuria, puesto que conozco bien sus poderes de mutación y ultrarregeneración. Solo le pido eso. Subaru, ¿piensas vengarte por lo de Cruz-san? Wilhelm, en efecto, pero, más allá de eso, es esencial capturar a Lujuria viva para saber qué le ocurrió a Cruz. Por ese propósito, incluso me convertiría en demonio. Definitivamente le sacaré la verdad antes de cortarle la cabeza. Aquella aura asesina del demonio de la espada fue como una ola de calor para Subaru. Furiosa y oscura, la sed de Wilhelm por vengar a su señora ahora ardía en llamas, ya que no había sido capaz de hacer nada al respecto. Subaru, no me parece mal que tengas tantas ganas, pero ¿y los soldados cadáver? Wilhelm. Subaru,
conoces a tu esposa mejor que nadie, ¿no? Pase lo que pase, te necesitaremos para zanjar ese asunto, Wilhelm. Subaru Dono, Reinhard está abajo. Mientras Subaru le mencionaba sus preocupaciones, Wilhelm le interrumpió repentinamente. Subaru asintió torpemente. No podían permitirse atacar sin el poder de Reinhard. Sin embargo, los guerreros que estarían allí serían claros obstáculos para él. Wilhelm podría evitar mencionarle a Reinhard la verdadera naturaleza de los soldados cadáver. Subaru, Perplejo, Subaru no pudo entender el porqué de aquella abrupta petición. Subaru, ¿quieres decir que no le diga lo de tu esposa, Wilhelm-san? Wilhelm, sí, exacto. Para Reinhard. Para mi nieto no sería agradable encontrarse con mi esposa en forma de soldado cadáver. Seguramente se culparía. La culpa es únicamente mía. Subaru, culpa tuya. Pero eso... No es cierto, quiso decir Subaru, pero no podía hacerlo así como así. Porque justo ahora recordó las palabras de Heinkel cuando apareció por la mañana a arruinar el ambiente. Aunque Subaru no podía creerlo, tampoco podía contradecir que Wilhelm había considerado que Reinhard era la causa de la muerte de su esposa, ya que, después de todo, Wilhelm no negó aquel pasado tan difícil e increíble. Wilhelm, Subaru Dono, considera que la protección divina del Santo de la Espada es especial. Subaru, sinceramente, creo que sé poco sobre ella. Tal vez quienes son conocidos como Santos de la Espada simplemente lo tienen todo y se vuelven increíblemente fuertes. Esa es la única impresión que tengo. Wilhelm, a grandes rasgos, no se equivoca al considerarla así, sin embargo, hay una diferencia entre la protección divina del Santo de la Espada y las demás protecciones divinas, y es que puede ser heredada. Subaru, una protección divina heredada. Wilhelm asintió. El anciano espadachín cerró sus ojos, como si recordara momentos tristes. Wilhelm, esa protección divina se ha heredado sin excepción desde la época del rey de Astrea. La protección divina se convirtió en la herencia de la familia Astrea, y siempre se ha elegido un miembro del clan para ser el siguiente santo de la espada. La protección divina de mi esposa definitivamente fue traspasada a Reinhard. Subaru, una protección divina heredada por el clan, entiendo. Y cuando tu esposa murió, la protección divina se transfirió a Reinhard. Entendiendo eso, la mente de Subaru se convenció de que, cuando el santo de la espada fue asesinado por la ballena blanca, el siguiente en la línea de sucesión fue Reinhard. Era un pasado triste, pero no parecía haber ningún problema con dicha transferencia. Sin embargo, eso no cuadraba con lo que se había dicho en la discusión de los Astreas en la mañana. La angustia de Wilhelm, las burlas de Heinkel y el silencio de Reinhard indicaban que la transferencia no había sido completamente normal. Y la respuesta era... Wilhelm, ocurrió mientras atacaban a la ballena blanca. Subaru, Wilhelm-san. Wilhelm, Reinhard recibió la protección divina mientras mi esposa estaba en medio de la expedición contra la ballena blanca. Durante esa batalla, mi esposa, abandonada por el dios de la espada, se vio obligada a luchar como una mujer ordinaria. Esa era la verdad tras la discordia en la familia Astrea. En medio de la batalla para subyugar a la ballena blanca, la protección divina fue transferida súbitamente. Y en el campo de batalla, el resultado fue que ahora solo queda el actual santo de la espada. Y aun habiendo sido convertida en una persona normal y mera predecesora, luchó contra la Mabestia para defender a muchos otros soldados, y perdieron contacto con ella. Wilhelm, quien le quitó su espada a mi esposa fui yo. Quien le puso demasiadas reglas a mi esposa, la forzó a dejar de lado el dios de la espada que tanto la amaba, y la convirtió en una mujer ordinaria fui yo y nadie más. Fue eso lo que llevó a mi esposa a la muerte. Subaru. Wilhelm, el dios de la espada que mi esposa traicionó no la perdonó, y fue por eso que perdió su protección divina en el campo de batalla. Solo podía confiar en una espada, me imagino cómo debió haberse sentido. Es cierto que yo no pude aceptarlo y difamé a Reinhard por haber sido elegido por la protección divina. Mientras mi nieto lloraba la muerte de su abuela y tenía que soportar un destino demasiado grave que acababa de serle impuesto, yo no pude perdonarlo.
Me arrepiento de eso. La noche anterior, el arrepentimiento que Wilhelm le había mostrado a Subaru, ese era su error. Aun sabiendo que Reinhardt no había hecho nada malo, Wilhelm lloró la muerte de su esposa y no pudo aceptarlo. Como resultado, los Astrea se habían dividido. Wilhelm, no quiero repetirlo. Reinhardt no tiene la culpa de la muerte de mi esposa. No tengo ninguna razón para culpar a mi nieto. Y así, en lugar de revelárselo a Reinhardt, Wilhelm decidió solucionarlo él mismo. A raíz de esta conversación, Subaru ahora entendía dolorosamente bien ese sentimiento. Subaru deseaba poder cargar ese peso que soportaba Wilhelm, pero era demasiado peso. Subaru, respecto a Cruz-san y tu esposa deberíamos dejar el tema, Wilhelm-san. Incluso si no menciono a los soldados cadáver, la pregunta de dónde podrían aparecer ese Wilhelm, esa es una preocupación innecesaria, Subaru Dono. Subaru, Al ver que Subaru estaba a punto de decir que era imposible saber con certeza dónde estarían, Wilhelm sacudió la cabeza. Mientras su expresión se convertía en una mueca temible, el demonio de la espada habló. Wilhelm, porque es imposible que mi esposa no venga a verme. Related Posts. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming, y nos vemos mañana en el siguiente. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming, y nos vemos mañana en el siguiente.